Yo quiero que nosotros vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 5, Romanos 5. Romanos 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 6 en adelante. Romanos 5, capítulo 5 dice, lo tenemos ya. Sería bueno que si ves a alguien a tu lado que no tiene Biblia y demás, le acerques la Biblia para que pueda leerlo. Y si no, también si lo tienes en tu dispositivo, que puedas acercárselo. Espero que no estés chateando, que estés leyendo la Biblia. Amén. Yo lo digo por las dudas. Entonces, porque algunos dicen, ay, estoy aquí con la Biblia, ¿qué va? Le está mandando a la prima, allá voy, saldré pronto, ¿no? Ahora nos centramos en donde estamos, amén. Entonces, bueno, la palabra del Señor dice lo siguiente, fijaos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este texto lo vamos a ir analizando un poquito, pero va en relación a algo que creo que de parte del Señor, que es importante que nosotros podamos tener en cuenta constantemente en nuestra vida. Viendo las situaciones, viendo las reacciones, viendo a veces actitudes de muchos que se dicen ser hijos de Dios, que dicen creer en Dios, que dicen aceptar a Dios como lo que es el Creador, el Salvador. Yo me quedo un poco perplejo porque a veces esas actitudes o esos comportamientos son muy contrarios a lo que se dice creer. Por un lado se dice creo en Dios, pero por el otro lado se toman decisiones que niegan la fe en Dios. Y eso es habitual. Y trato de llegar a una conclusión, y la conclusión a la que llego es que muchos han tomado la vida espiritual más que como una vida que tiene que ver con lo espiritual, es decir, con el espíritu del ser humano y con todo lo que conlleva esa vida, lo han tomado más como una parte más del todo de su vida. Por ejemplo, ubican la vida espiritual a la misma altura del trabajo, a la misma altura de los amigos, del ocio. Por eso algunos tienen conflicto y preguntan, ¿cuál es la prioridad que tiene que tener un cristiano en relación a Dios? Primero Dios, después ¿qué viene? ¿La iglesia o el trabajo? ¿No? Y cuando tú preguntas eso es porque todo tiene el mismo valor. Y cuando todo tiene el mismo valor, nosotros decimos, bueno, según el momento es más importante mi familia que alabar y glorificar el nombre de Dios. Entonces empezamos a equivocarnos. En otros momentos podemos decir, no, mi trabajo es más importante que la evangelización. Es decir, yo no tengo tiempo para compartir el evangelio con otro, pero sí tengo tiempo para hacer horas extras. Hago más horas que un reloj, como se suele decir. Y entonces, claro, es contradictorio. ¿Por qué? Porque las cosas realmente tienen un valor
y la actitud nuestra hacia esas cosas va en relación al valor que nosotros le damos. De allí es que algunos, sin saberlo, han tenido en su trastero a lo mejor una obra de arte muy valiosa, muy cotizada. ¿Por qué? Porque la ignorancia del arte te lleva a decir, esto qué feo que es este cuadro, lo meto al trastero. Y a lo mejor es de un pintor famoso, conocido. Hace poco escuchaba de una persona conocida que sus padres son anticuarios, se dedican a las antigüedades, y en un país determinado de aquí de Europa, viendo una venta muy sencilla como una subasta, estaban subastando una obra de arte por un precio que era ridículo. Pero como esta persona conocía al artista y encima fue una obra robada de aquí de España, lo que hizo este hombre que conocía, se puso en contacto con las autoridades y han recuperado esa obra. Él legalmente la podría haber comprado por 3.000 euros, que era el valor que le estaban dando. Pero esa obra vale cientos de miles de euros. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nosotros desconocemos el valor de las cosas, nuestra actitud para con ello es directamente proporcional a lo que nosotros consideramos si es valioso o no. Y esto es una realidad que nos condiciona en el corazón. Porque si nosotros no entendemos, no captamos la magnitud real del valor que tiene lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, su sacrificio y su muerte, si no entendemos eso, todo lo demás es secundario. Y pasa muchas veces como pasa en los hogares. Hace poco vi un video donde filmaban y salían un montón de niños que recibían un regalo, pero como no era el regalo que querían, lo tiraban, lo pateaban, lo despreciaban, sin tener en cuenta tal vez si los padres tuvieron que hacer mucho esfuerzo para obtenerlo, sin tener en cuenta cuánto les había costado, ni el amor ni el cariño de esos padres para dárselo. Ellos no recibieron lo que querían, lo rechazaron, lo pisotearon, lo patearon, lo menospreciaron. Y esto es lo que no puede pasar en un hijo de Dios, en alguien que verdaderamente sabe, conoce, interpreta el valor de lo que Jesús nos ha dado. Hablamos de salvación como si la salvación fuera venir a un culto. Y entonces decimos, yo vengo a una iglesia y ya está. No, esta salvación costó la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero si no lo entendemos, si no captamos la magnitud de ese sacrificio, de ese regalo, de esa promesa, ¿sabes qué? La menospreciamos y parece como que no tiene valor, y nuestras decisiones van en relación a eso, nuestras actitudes van en relación a eso. Y hoy yo quiero hablaros de esto, porque este texto que acabamos de leer nos hace tomar y ver la magnitud y la grandeza del sacrificio de Jesús, de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso yo este mensaje lo he titulado la obra más grande de la historia. La obra más grande de la historia no son las pirámides, no son, ¿verdad?, las 7 maravillas que podemos ver, no. La obra más grande de la historia es aquella que ha sido capaz de cambiar la historia, la trayectoria y el destino de toda la humanidad. Me estoy refiriendo a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Las pirámides son maravillosas, pero no me cambiaron la vida. Pero Cristo Jesús sí me cambió la vida. El cañón del Colorado, tremendo, impactante. Gloria a Dios por esa naturaleza tan hermosa. Pero allá está. Y el que no te enteres dónde está ni lo que es,
no te cambia la vida. Pero cuando entra Jesucristo de Nazaret en una vida, cuando Cristo Jesús entra en una vida, qué diferencia. Y eso es lo que no podemos perder. No podemos perder de vista el valor que tiene ese mensaje, esa obra, ese impactante sacrificio que Jesús hizo por cada uno. Es más, te voy a decir algo, lo hizo por ti. Y te voy a hablar en primera persona, lo hizo por ti, lo hizo por ti. Y aunque a ti te pueda parecer que tu vida pasa totalmente desapercibida para Dios, yo te digo que tú no eres alguien que está por casualidad de la vida en la historia. Algo tiene Dios para contigo. Y si hay algo de lo que estoy seguro que Dios quiere para contigo, ¿sabes qué es? Es la salvación de tu alma. Él quiere que toda la eternidad estés con Él. Él quiere que tú disfrutes de lo que Él ganó allí en la cruz del Calvario. Por eso este texto nos habla de esa obra en la cruz. Y cuando vemos esa obra en la cruz, lo que hizo Jesús, lo que llevó a cabo y adelante, fue la obra más importante de la humanidad, porque en ella Cristo hizo lo que nadie podía hacer, y era abrir un camino directo a la eternidad. Y tú puedes creer en Dios o no. Yo una vez escuché a un predicador que decía, mira, tú puedes creer en o no. Si todo lo que yo te estoy hablando y lo que dice la Biblia no es cierto, no has perdido nada. Porque te ha ayudado a cambiar moralmente, te ha ayudado a enfocarte, has sido mejor persona y demás. Si nada de esto es cierto, no cambiará en nada tu vida, no habrás perdido nada. Pero si es cierto, que sepas que habrás perdido la oportunidad de la vida eterna. Así que nunca perdemos. Al contrario, yo creo que creer y aceptar lo que Jesús tiene para nuestras vidas es lo que verdaderamente da sentido y razón de ser a nuestro existir. Lo demás, hermanos, lo demás va a pasar. Dice la palabra, lo que hemos leído. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros, por los impíos, en fin. Lo que está describiendo este texto que acabamos de leer es la condición del hombre. La condición del ser humano, es decir, que nosotros para entender la magnitud de la obra, tenemos que comprender la condición del ser humano para saber si era sencillo, fácil o si era una obra que podía hacer y realizar cualquiera. Y entonces cuando nosotros vamos a este texto, el valor de lo que hizo Jesús está en el estado en el que nosotros estábamos. Y la palabra habla de 4 cosas, 4 condiciones en las que nosotros, el ser humano, la humanidad estaba. Dice, verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, empieza diciendo, verso 6, éramos débiles e impíos. Y entonces cuando vamos al original griego decimos débiles. ¿A qué se refiere? ¿A que no tengo y que tengo que ir al gimnasio? No, hermanos, esto es natural, Se nota, ¿verdad? Está hablando a esa incapacidad, a esa falta de fuerza, a esa enfermedad incluso que nos lleva a no tener recursos necesarios para obtener lo que nosotros quisiéramos obtener. Hace precisamente en el original griego alusión a la incapacidad moral y espiritual del ser humano para obtener el fin que Cristo Jesús nos dio. La salvación. Nadie es salvo por sus obras. Nadie es salvo por sus méritos. Porque si fuese así, no hubiera hecho falta que Jesús muriera por nosotros. Dice la palabra, cuando éramos débiles, Él decide morir por los impíos. Cuando todavía éramos débiles, cuando no teníamos capacidad. Dice Dios, estos no pueden. Y como no pueden, yo lo voy a hacer por ellos. Ellos no
tienen la condición, la fuerza, son débiles espiritualmente y entonces no pueden, por mucho que lo intenten, suplir lo que la justicia de Dios estaba exigiendo. Y la justicia de Dios no dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces por eso todos estamos destinados a morir. A no ser que alguien sea lo suficientemente justo como para presentarse delante de Dios y decir: yo no tengo pecado, nunca he pecado, y como nunca he pecado, yo me merezco la salvación. ¿Hay alguien que se siente así? Bueno, es tan sencillo como ver un poquito la ley moral de Dios y preguntarse si has mentido alguna vez, si has robado alguna vez, si has engañado, si alguna vez has pensado algo chungo para que tienes a tu lado, ¿no? Esos pensamientos, dicen: no, es para que oremos, y meten caña. No se manifiesta el amor. Bueno, todos quebrantamos la ley de Dios. Entonces nosotros nos ponemos las pilas y decimos: yo quiero, lo voy a lograr, ahora lo logro. Esto es como los buenos anhelos y deseos cuando empieza el año. Terminamos el año, ¿verdad? 18 kilos de más. Claro, el sofá ya lo hemos estropeado, ¿verdad? Ya estamos ahí. Bueno, pero decimos: no, el 1 de enero ya no dices: no, ya en enero. Algunos son así: el 1 de enero empiezo. Y claro, se apuntan al gimnasio, van 2 días. Les preguntas en febrero: ¿cómo va el gimnasio? El gimnasio bien, el que va mal soy yo, no voy ni un día. Es decir, nos encontramos que aunque queremos, intentamos, cuanto más en la salvación. Y dice que a su tiempo murió por los impíos. Entonces habla de débiles. ¿Cómo éramos? Éramos débiles e impíos. Y en el original habla de alguien irreverente, sin temor de Dios, sin piedad. Algo que tiene que ver con el amor de Dios. Es imposible que alguien que no tiene a Dios en el corazón lo pueda vivir. Alguien que no tiene a Dios es imposible que tenga temor de Dios. Y entonces, claro, describe a alguien sin esa reverencia hacia Dios, sin esa actitud correcta que honra, reconoce su autoridad. Eso es un impío. Alguien que no puede ver en Dios quién es Él, su esencia, no lo entiende. No se trata de una conducta, sino de un estado interior del ser humano. Y dice que Cristo murió por los irreverentes. Cristo murió por los que no teníamos capacidad de honrarle a Él, de bendecirle a Él. Cristo murió por los débiles y por los irreverentes, por los que no teníamos capacidad de reconocer su señorío y su grandeza. Pero ahí no queda todo. Aún sigue añadiendo, verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, además de ser débiles, además de ser impíos, también éramos y somos pecadores. Pecadores. Y si vosotros observáis, hay un camino progresivo en lo que nos está diciendo la palabra. El que es débil, que no tiene fuerza, que es incapaz de reconocer a Dios, se convierte en una persona que no tiene reverencia, ni respeto, ni temor de Dios. Y el que no tiene temor de Dios, sus acciones desembocan ¿en qué? En el pecado. Y la palabra que encontramos aquí en la Biblia acerca de pecado está hablando de fallar al blanco. Hace alusión a como aquel que tiene un arco y tira la flecha y la flecha sale, pero ha fallado el blanco. Eso es lo que está haciendo alusión. Aquel que ha fallado el blanco, no por lo que hace, sino también por el destino que le espera por lo que hace. Se refiere a alguien que falla el propósito por el cual fue creado. Dios no nos creó
sino para honrarle, bendecirle y estar toda la eternidad con Él. Pero cuando nosotros pecamos, estamos fallando al propósito de Dios, al destino de Dios. Nuestra vida, que tenía que ser encarrilada hacia una meta, hacia un objetivo, se ha desviado y ha ido a parar a cualquier otro sitio. Éramos pecadores. Y además añade, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Además, eso es el verso 10. En el 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, y añade un poco más, aquel que vive en el pecado se convierte en enemigo de Dios. Y entonces tú empiezas a entender y empiezas a ver y dices, a ver, yo era alguien que era débil, desde luego que era débil. No podía por mis propios medios llegar a la realidad de Dios. Y eso me convirtió en alguien irreverente, en un impío, que me llevó a cometer actos que no le agradaban a Dios, por lo cual me convertí en enemigo de Dios. Y viene la palabra y nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Es decir, el sacrificio de Jesús nos ha cambiado la realidad. Aquel que espera en Cristo ya no es débil. ¿Qué quiero decir? Cuando la palabra nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando la palabra nos dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, nos está diciendo, yo he muerto en la cruz del Calvario por ti para abrirte una posibilidad diferente. Eres incapaz en tus medios, en tus fuerzas, pero yo estoy a tu lado para pagar el precio, para librarte de esa debilidad y ayudarte en medio de esa debilidad, para que te conviertas en una persona no impía, sino en alguien que me honra, que me bendice y a la vez que deja de estar esclavo del pecado, porque el pecado te va a matar, te va a llevar a la eternidad sin Cristo, pero la vida eterna que Cristo nos ofrece viene cuando Cristo Jesús muere por nuestros pecados. Él dice en la palabra, encontramos en Isaías, que Él fue llevado como un cordero al matadero y Él cargó sobre sí nuestras transgresiones y el peso de nuestras rebeliones, y todos fueron sobre Él. Y Él en la cruz del Calvario fue quien cargó todo eso para que el Padre dijese, consumado es, ya está hecho. Él murió por todos estos que no se lo merecían, pero que ahora a través de mi Hijo Jesús yo les miro de una forma diferente. Yo puedo mirarles de una manera diferente. Por eso dejamos de ser enemigos de Dios y nos convertimos en amigos, nos reconciliamos por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por eso es imposible acercarse y tener relación con Dios dejando de lado a Jesucristo. Es imposible. La palabra nos dice, todo esto lo hizo Él. Esto nos da una dimensión real. ¿Quién podía darnos eso? ¿Quién podía, en medio de nuestra debilidad, cambiarnos ese estado y hacernos no débiles? Es decir, ay, no sé, no puedo, no alcanzo, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién podía hacerlo? Solamente Jesucristo de Nazaret. ¿Quién podía cambiar el corazón de alguien irreverente, impío, que le daba la espalda a Dios? Solamente el amor y el poder de este Dios que transforma nuestras vidas y que nos lleva a decir, no, si esto no le agrada a Dios, si lo hago, yo sé que le estoy fallando, que estoy fallando el blanco. No puedo, no quiero, no lo deseo. Señor, ayúdame para ser libre del pecado que me condena, del pecado que me esclaviza, del pecado que me condiciona toda la vida. Porque, Señor, yo quiero ser amigo tuyo. Y el Señor dice, consumado es. Todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es para cambiar este estado que estamos viendo aquí en Romanos. Por eso la condición del hombre, del ser humano, da una realidad de la magnitud y del tamaño, de la grandeza de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Y eso te tiene que cambiar y nos tiene que cambiar el corazón. Porque si seguimos exactamente igual, siendo débiles, siendo impíos, siendo pecadores y siendo enemigos de Dios por lo que hacemos, entonces en tu vida algo no está bien. No está bien. Además de la condición del ser humano, algo que hace grande el sacrificio de Jesús es la motivación de este sacrificio. Y en el verso 8 estuvimos leyendo que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el amor es la motivación de Dios, fue y es la motivación de Dios para tener relación con nosotros. Alguien débil, impío, pecador y enemigo dice: no, lo eres y te merecerías todo el castigo necesario, pero como te amo tanto que no quiero que termines lejos de mí. Y entonces dice Dios: yo me voy a hacer hombre, y en la persona de Jesús paga el precio que nosotros debíamos pagar. Y entonces nos vuelve loco porque dice: es por amor. Y la motivación de Dios, la motivación que en el corazón de Dios hubo para hacerse hombre, es el amor profundo que Él tiene. Pero no un amor profundo como el que podemos tener nosotros por los buenos o por los que nos hacen bien, sino por los pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dice el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Puede ser que alguien diga: lo voy a hacer por este que se lo merece, voy a ocupar su lugar, moriré por él porque se merece, es tan bueno que no puede ser que desaparezca. Pero por los impíos, por los pecadores, por los enemigos, ¿quién daba un duro por nuestra vida? ¿Quién estaba dispuesto a darlo todo por nosotros? Nadie. Yo sé que algunos piensan y dicen: no, es que mi papá, mi mamá. Pero yo te voy a decir algo. Yo conozco a muchos padres, a muchas madres que han desistido ya de sus hijos, porque sus hijos le han hecho la vida imposible y han decidido vivir a espaldas. Y cuando eso sucede, no les queda más remedio a estos padres que decir: bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? Yo lo he intentado, he fallado, él ha decidido, yo ya no puedo mucho más. Y es dolorosísimo. Pero vemos aquí en Dios que el amor de Él es tan fuerte, tan grande, que cuando nosotros estábamos en el peor estado espiritual posible, viene Él y dice: ¿sabes qué? Yo voy a morir por ti porque yo te amo. Esto nos rompe la cabeza, nos quebranta todos los esquemas, porque hablar del amor de Dios, hermanos, es un amor único, es un amor especial, es el único que puede amar de esta forma. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y añade: no os confundáis, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. A salvarlo, porque nosotros ya estábamos condenados. Nadie nos podía librar del destino. Pero viene Dios y dice: yo voy a intervenir en la historia para que tú puedas tener una alternativa diferente. Y empezamos a ver ese amor tan grande, tan fuerte, tan grande, que nos rompe el entendimiento, la lógica, un amor que es casi ilógico, porque no lo merecíamos, no lo merecemos. Pero Dios dice:
Yo te amo no porque te lo merezcas, sino porque yo quiero amarte, porque yo he decidido amarte. Pero Señor, ¿yo qué tengo para darte? No puedo compensar tanta bondad. Y Dios dice, no, tú no me tienes que compensar, solamente tienes que creer. ¿Por qué? Porque mi justicia ya ha sido compensada en la cruz del Calvario, cuando mi hijo murió por ti. Ay, Señor, cuánta gratitud. Cuánta gratitud. Un amor que es único. Y es único en 3 aspectos. Primero, porque es práctico. El amor de Dios es práctico. Él no es de los que dicen te amo, pero luego no mueve un dedo por ti. Algunos son así, ¿verdad? Te amo, y cuando tú le dices, bueno, ayúdame, pues no puedo, no. Ese amor se le acabó. Como cantaba el cantante se le murió el amor. El ser humano es así. Yo te amo, te quiero, mientras haya correspondencia. Pero el amor de Dios es un amor que no es teórico. Es un amor práctico. Cuando tú te dejas amar por Dios, lo notas. Cuando te dejas amar por Dios, lo notas. Dios te ama y dice, bueno, yo quiero manifestar mi amor para contigo. ¿Por qué? Porque cuando Él entra, manifiesta su amor, nos cambia, nos perdona, nos restaura, nos transforma, nos ayuda en nuestras debilidades. Eso solamente lo hace aquel que te ama. Porque, hermanos, si a veces no nos aguanta ni la esposa, como para que nos aguante otro. Y Dios dice, mira, yo sí te aguanto. Yo sí apuesto por ti. Porque te amo. No porque te lo merezcas, por eso dice Romanos. Cuando éramos pecadores, Él muere. No cuando éramos buenos, justos, santos, maravillosos. Él murió y dijo, bueno, por los buenos voy a morir. Él dice, yo voy a morir por todos los pecadores. Porque no hay uno solo que pueda decir sobre la faz de la tierra que no tiene pecado en su vida. Segundo, el amor de Dios no es un amor merecido. Él nos amó, como he dicho, siendo pecadores. No nos amó porque lo mereciéramos. A veces pasa, un papá, viene su hijo, ha estudiado, ha sacado unas notas tremendas y está tan contento, están tan contentos en casa que dice, bueno, te vamos a hacer un regalito porque nos han motivado tus notas. Pero el amor se muestra cuando te trae de 10 asignaturas 12 que no has superado. Porque algunos hasta se anticipan y dicen, no, yo el año que viene tengo estas 2, también las me voy adelantando. ¿Para qué vamos a esperar el año que viene? Ya, repruébeme ya. Ahí es donde se muestra el amor. No por lo que nos merecemos, sino por lo que nosotros sentimos. Y no hay nadie que pueda sentir más por nosotros en el estado en el que estamos y en lo que somos que Dios. Él murió por los pecadores. Y por último, es un amor sustitutivo. Es un amor que no es teórico, es decir, que es práctico. Es un amor que no es merecido, pero también es un amor sustitutivo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por amor. Te amo tanto que yo lo haré por ti. Yo suelo explicar esto con una pequeña ilustración. La ilustración trata de un hombre que era juez. Este juez llega un día determinado de la semana, se va a trabajar, él se coloca su toga y el primer caso que le traen al juez es su hijo. Entonces viene la policía y dice, bueno, traemos a este joven que ha sido encontrado en un delito y que hay pruebas y está comprobado y demostrado que este joven es culpable del delito que se le acusa. Y ahí está el juez justo que mira a ese joven que es su hijo y que lo ama. Pero que a la vez es juez justo, que no puede decir, bueno, como es mi hijo,
lo borramos. No, porque eso iría en contra de su naturaleza. Y entonces el juez dice, viendo las pruebas, dicta sentencia y dice, realmente este joven es culpable. Es culpable y según la ley es condenado a pagar 3.000 euros de multa. ¡Pum! Golpea en el estrado, sentencia dictada. Y entonces este juez, después de dictar sentencia, cuando ya se están por llevar a su hijo, dice, en un momento, se levanta del estrado, se quita la toga, mete la mano al bolsillo, saca su chequera y dice, como juez se merece pagar 3.000, como padre, porque le amo, los 3.000 los pago yo para que él quede libre. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Como juez nos merecíamos morir. Como padre que nos ama, ha dicho, yo muero por vosotros para que vosotros no tengáis que morir. Ese es el amor de Dios. Por eso cuando lo entendemos, nuestra vida, nuestra actitud cambia. Cambia totalmente. Y por último, la magnitud de este sacrificio no está solamente en nuestro estado, que era deplorable, en el amor y la magnitud de su amor que hizo posible que este estado cambiase, sino también en la promesa recibida a través del sacrificio de Jesús. Lo hemos leído en el versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, paga el precio, pero cuando Él resucita de entre los muertos, se convierte en aquel que intercede por nosotros día a día, en aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, podemos ser guardados por Él porque Él, hermanos, no está muerto, Él está vivo. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces tenemos garantía de que lo que Él ha prometido se va a cumplir, porque no creemos en promesas de aquellos que dijeron y luego no tienen capacidad de cumplir. Jesucristo de Nazaret está vivo y como Él vive, Él tiene poder y capacidad para cumplir la promesa que nos ha hecho, que es vida eterna. Dice la palabra en Romanos capítulo 6 versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes le dábamos la espalda a la justicia de Dios, por eso éramos pecadores. Y el fin que nos esperaba es precisamente el resultado de todo lo que cuando miramos atrás nos avergüenza. Muchos que han llegado a los caminos del Señor, a las manos del Señor, se avergüenzan de lo que un día fueron. Porque fueron no solamente irreverentes, pecadores, eso es muy genérico. Gente que hizo mal a otros, que le hizo daño a otros. Hombres que maltrataron a seres queridos. Mujeres que despreciaron incluso a veces a sus propios hijos. Y todo eso es una pesada carga que vino como consecuencia de haberle dado la espalda a la justicia de Dios. Pero a través del sacrificio de Jesús, nosotros somos reconciliados. Y como fin viene la santificación, ¿vale? Y la santificación nos lleva a un destino. ¿Sabes cuál es? La vida eterna. Y entonces nosotros decimos, ay Señor, esta es la meta por la cual yo he nacido, tener una constante relación contigo en este mundo, en esta tierra
y en la vida venidera. Y esto, Señor, lo hiciste a pesar de mí. A pesar de mi torpeza, a pesar de mi estado, tú lo hiciste muriendo en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, gracias. Cuando hablamos de estar agradecidos a Dios, está bien darle gracias a Dios porque encontraste trabajo. Está bien darle gracias a Dios porque te sanó de una enfermedad. Está bien darle gracias a Dios porque algún beneficio has recibido de parte de Él. Pero hermanos, lo que no puede faltar es la gratitud por lo que Él ha hecho, porque gracias a lo que Él hizo, nosotros somos lo que somos. Y si somos lo que la palabra de Dios dice, entonces nuestras obras, nuestras actitudes y nuestro comportamiento tienen que ir acorde a esta realidad de la palabra. Somos mucho más que personas que nos reunimos para cantar unos cánticos y leer y meditar un poquito la Biblia. Somos aquellos que costaron la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Somos aquellos que hemos experimentado la gracia, el amor y la misericordia de Dios en medio de un mundo en el que nadie daba un duro por nosotros. Somos aquellos que en medio de toda la desesperanza que puede haber y existir a nuestro alrededor, podemos nosotros levantar nuestros ojos y decir: si Cristo vive, soy más que vencedor. Si Cristo está en mí, soy más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hoy vamos a estar participando de este momento tan hermoso y especial, que es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús, participando de la mesa del Señor. Este es el momento en el que nosotros vamos a tomar unos instantes para tomar conciencia real de lo que hemos recibido. Pero antes de ello, nosotros tenemos que ser conscientes de algo. A lo mejor la ignorancia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos ha llevado al punto de menospreciar el sacrificio de Jesús. Menospreciar el sacrificio de Jesús nos ha llevado a una forma de vida que pensamos que estamos bien, que aquí no pasa nada, pero que trae consecuencias. Porque la consecuencia última está en el quedarte fuera de la vida eterna. Por eso creo que tendríamos que pedirle a Dios antes que nada: ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que lo que hiciste en la cruz no quedó allá, lejos, sino que tiene efecto ahora en nuestra vida presente y traerá fruto en nuestra vida venidera, allí en la eternidad. Y todo gracias a lo que Él hizo y a lo que Él estableció. Porque si creemos y aceptamos eso, entonces lo que Jesús prometió también está para ti. Y a mí me gustaría que nosotros pudiéramos orar. Pedirle a Dios, porque insisto, tal vez estás aquí y tú eres de los que, te has movido siempre en base a un aspecto religioso. Voy, no voy, estoy, no estoy, ubico mi vida en relación a mis conveniencias y ya está. Puede que sea así. Yo en eso no te voy a juzgar, pero si tú te dices y te llamas y te haces llamar hijo de Dios, tienes que entender que eso no es propio de un hijo de Dios. Un hijo de Dios se mueve en base a la gratitud de lo que su Dios ha hecho por él. Y no hay nada que nosotros podamos darle a Dios. No hay nada, absolutamente nada que podamos darle a Dios que pueda compensar lo que Él nos ha dado. Por eso yo te digo, no son tus ofrendas lo que te acercan a Dios.
Tus ofrendas son el resultado de tu gratitud. No es tu presencia aquí lo que te acerca a Dios, entiéndeme, por haber llegado aquí, cruzado esta puerta. Lo que te acerca a Dios es el corazón rendido, contrito, humillado, que reconoce que si Él no lo hubiera hecho, seguiríamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero gracias a su sacrificio tenemos esperanza de vida eterna. Así que te voy a invitar a ponerte en pie para hacer solamente una breve oración. Yo quiero que podamos orar de manera breve, concisa, pidiéndole a Dios que Dios redarguya nuestro corazón, hable a lo profundo de nuestro ser. Creo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender el valor de lo que Él nos ha dado, porque solamente así estaremos dispuestos día tras día a seguir luchando contra una sociedad, un mundo que va en contra de Dios, pero también luchando en contra de una naturaleza, la nuestra, que está marcada por el pecado y que lo que menos quiere es moverse dentro de la realidad espiritual, porque la carne nos tira para otro lado. Pues solamente Dios nos puede ayudar. Y yo necesito que Dios me ayude. Yo no sé tú, pero yo necesito, porque yo sigo siendo débil. Porque yo sé que mi debilidad, si Dios no me ayuda, me convertiré en un impío, en un irreverente, en alguien que perderá el temor de Dios. Y eso me va a llevar a cometer actos que son pecados, es decir, que me van a llevar a fallar, a errar el blanco, y como consecuencia de eso me voy a convertir en un enemigo de Dios. Y yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Y yo espero que tú tampoco lo creas, ni lo quieras, ni lo anheles. Ser enemigo de Dios es lo peor. Ahora bien, Él nos ama. Aleluya. A pesar de nosotros, Él nos ama. A pesar de lo que somos, Él nos ama. A pesar de lo mal que lo hemos hecho, Él nos ama. Y dice, mira, yo te amo y te dejo abierta la puerta. ¿Quieres pasar? Entonces, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Porque sin arrepentimiento no hay verdadera manifestación de anhelo, de cambio. El arrepentimiento es el resultado de reconocer que no lo hemos hecho bien y que podemos hacerlo mejor. Y entonces pedimos perdón a Dios. Señor, no lo he hecho bien, te he dado la espalda, perdóname, te he ignorado, lo que sea. Pero Señor, ahora yo me arrepiento y como en la cruz llevaste todo, sé que tú me perdonas. Ahí donde estás. Si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos para que no te distraiga nada, ¿vale? El cerrar los ojos no es un estado espiritual raro que te va a acercar más a Dios. No, es solamente para que no te distraigas, para que no estés pendiente de quién está a tu lado, de lo que hace, deja de hacer. Yo quiero que tú estés pendiente de ti. ¿Sabes por qué? Porque un día tú vas a rendir cuenta de tu vida. No valdrán los padres, no valdrán las esposas, los esposos, no valdrán los abuelos, no valdrá nadie. Nadie podrá ocupar tu lugar. Tú tendrás que rendir cuentas de los tuyos. Hoy tienes la oportunidad de empezar a encaminarte hacia esa rendición de cuentas, que cuando Dios te vea te diga, ¡ay, bien, buen siervo y fiel! Has sido muy torpe durante toda tu vida, pero me has amado, has guardado mi palabra, te has dejado ayudar, te has dejado cambiar y has creído en lo que yo hice en la cruz del Calvario. Así que entra a la eternidad. Gloria a Dios. La enseñanza religiosa evangélica es una iniciativa de las iglesias evangélicas encaminada a enseñar los valores y principios cristianos que se encuentran en la Biblia a los alumnos de los colegios e institutos públicos que lo soliciten. La enseñanza religiosa evangélica forma parte de las asignaturas optativas y para ser impartida en los centros educativos debe solicitarse en cada curso escolar y cumplir con el número mínimo de alumnos que marca la normativa. Actualmente, en Navarra hay 3 colegios públicos donde se imparte esta asignatura. Los contenidos se centran en las enseñanzas y principios bíblicos y en el estudio de la figura de Jesús.
Estos contenidos se desarrollan con libros de texto creados específicamente para esta asignatura. La enseñanza religiosa evangélica está reconocida y respaldada por la Constitución española, por las leyes que garantizan la libertad religiosa y por la legislación educativa vigente, así como por los acuerdos de cooperación del Estado con las iglesias evangélicas. ¿Quién puede solicitarla? Todas aquellas familias que tengan hijos o hijas cursando infantil, primaria, ESO o bachillerato en colegios e institutos públicos. Pide tu solicitud en el stand de ERE de la Iglesia, ubicado en las salidas. Debes rellenarla y firmarla entre el 6 y el 22 de febrero. Para más información, puedes acercarte al stand de ERE o hablar con Sara Pestana, Rocío Vergara o Eliana Rojas. Recuerda que, como padres, tenemos el derecho de elegir la formación religiosa y moral de nuestros hijos. No pierdas la oportunidad. Dios te bendiga. Comenzamos ya a preparar nuestra feria gastronómica. Somos más de 20 nacionalidades unidas por un mismo propósito, y tú, también puedes ser parte. Participa preparando un plato típico de tu región y comparte lo mejor de tu cultura. Dirígete al stand de misiones o a tu responsable de país para inscribirte. Sigamos orando juntos por nuestros misioneros y por los proyectos que estamos apoyando. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.